Buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos, por fin en la primera charla directa, porque la anterior del día 12 fue transmitida por una película. Y les informo que el próximo viernes, este mismo viernes, vendrá la comisaria nacional, Olga Domínguez, a dar una charla que no será en este lugar, sino 4 números más abajo, en el número 15, en el centro Loyola de esta misma calle. Pues yo quiero comenzar esta charla dando gracias a Dios y a todas las personas que han hecho posible que esta exposición de los milagros eucarísticos, diseñada por el beato Carlo Acutis, sea una realidad. En realidad entiendo que la exposición en sí misma es un milagro, pues no se entiende cómo un niño de 14 años pueda haber desarrollado semejante trabajo. Y a él nos encomendamos. Así, quiero desear, comenzando el acto, recitando una oración del padre Peter Ruckey, que mi amiga Isabel Salisach recita cada vez que ella da una charla a través de Internet en su página La Sagrada Escritura en Profundidad, y que es así. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y por favor perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido y renuncio a Satanás y a los espíritus malignos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser, Señor Jesús, ahora y por siempre. Te invito a entrar en mi vida y te acepto como mi Señor y mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo y alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, Beato Carlo Acutis, por favor, ayudadme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues esta charla se titula sobre la existencia del ser. Así pues, hablaremos sobre la existencia y sobre el ser. Lo haremos en primer lugar sobre la existencia de Dios. El ser por excelencia, el que se es a sí mismo, el yo soy. Después hablaré sobre la existencia de todo lo que Dios creó, el hombre, la creación, la naturaleza, que siendo sostenida por Dios es distinta de Dios, pues el mundo existe de por Dios, no de por sí mismo. En este punto hablaré un poco de las conclusiones que realicé sobre la existencia de la esencia de la naturaleza, que se deducen de las investigaciones geométricas que realicé en el año 83, que es la naturaleza, que es este mundo, y la realidad del ser humano en nuestra existencia. Después hablaré de aquello que está sobre la naturaleza, en un plano superior, en una dimensión superior, en una proyección más alta, en otra dimensión, es decir, la creación sobrenatural en donde se encuentran los seres sobrenaturales. Así que comencemos. Para hablar sobre la existencia, podemos recordar la famosa frase del filósofo del siglo XVII, René Descartes, quien dijo: pienso, luego existo. Esto, traducido al latín, suena como cogito ergo sum, y debemos observar que esta frase racionalista por antonomasia es paradigma de una cosmovisión centrada en el orgullo, en el que se coloca al hombre en el centro del universo en lugar de a Dios. Yo pienso, yo. Pero utilizando el mismo verbo que nuestro amigo René, vamos a pensar un poco.
En lugar de afirmar yo pienso, luego existo, ¿no sería mejor decir yo existo porque Dios me piensa? Lo que hizo René al pronunciar semejante afirmación fue quitar a Dios del medio y quedarse solo con su yo, quedarse con su duda, que es la flecha directa contra la fe, contra la creencia en que Dios existe y que nos ama. Una estrategia que no proviene del amor, sino del opuesto al amor, la estrategia del odio. La estrategia del odio que siempre miente y divide. Esta estrategia de la duda surgió ya en el periódico histórico del humanismo, en el Renacimiento, y posteriormente se hizo más fuerte durante el racionalismo y la Ilustración, acabando con un escepticismo científico y el nihilismo que hoy nos invade en toda la sociedad. El nihilismo es el vaciado total, el vaciar el ser. Es decir, no soy nada, acabo con la muerte y desaparezco. Eso es el nihilismo para los que no lo puedan captar. Bien, pues estos movimientos contienen un veneno, que es el del escepticismo. Tras un manejo de títere de la mente del hombre para encerrarle en la desesperación, el escepticismo, el agnosticismo, diríamos también, son las flechas directas contra la fe y contra el encuentro de nuestra alma con la verdad. Porque la búsqueda de la verdad es un trabajo que todas las almas debemos hacer para poder recuperar el cielo mientras dure nuestra vida. Y existe una batalla para impedir esto. La búsqueda de la verdad es una tarea pendiente en cada ser humano. Buscar y defender la verdad no es una opción, es una obligación. Busquemos la verdad, busquemos a Dios, porque Dios es la verdad y cuando le busquemos, Dios nos saldrá al encuentro. Porque Dios existe y nos ama. Y porque estamos aquí, sabemos que Él nos amó primero. Ni podemos ni debemos quitar a Dios de nuestra vida, ni atentar contra la vida. No podemos adorar a la ciencia, ni a otros dioses, ni a nosotros mismos. Ahí en esta imagen podemos ver en la parte superior derecha, creo que es, o izquierda, podemos ver un anagrama, una especie de dibujo que llaman geometría sagrada. Esto de sagrado solo se refiere a la divinidad y la geometría no es sagrada. Yo soy geómetra, yo soy arquitecto, pero la geometría no es sagrada. Sagrado solo es Dios. Bien, entonces esta identificación de la naturaleza y de las historias geométricas y cuestiones de la existencia asociándolas a Dios es un engaño. La búsqueda de la verdad es una tarea pendiente en cada ser humano y defender la verdad, ya dije, no es una opción, es obligación porque Dios existe y nos ama. Y por eso estamos aquí. Él nos amó primero. Bien, ni podemos ni debemos quitar a Dios de nuestra vida ni atentar contra la vida. No podemos adorar a la ciencia, ni a otros dioses, ni a nosotros mismos. La razón no es Dios, la ciencia no es Dios. Nosotros no somos Dios. Somos de Dios, pero no somos Dios. Dios es Dios y no podemos, sin embargo, vivir sin Dios. Como dice la canción de Adrián Romero, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. Nosotros y toda la creación existimos de por Dios. Dios nos piensa y nos piensa con amor y nuestra existencia es un misterio del pensamiento suyo. No hay comparación posible entre su existencia y la nuestra. Esto es importante y debemos distinguir al Creador de las criaturas. Solo a Dios debemos adorar.
y le adoramos porque es bueno. Mientras estamos vivos, Él está en cada uno de nosotros, y de ahí el sublime respeto por la dignidad de cada persona humana y por su presencia. Esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta. Dios es sagrado, como dije antes, y solo Él es sagrado, y solo a Él le debemos adorar. Las criaturas existimos porque Dios nos sostiene con su pensamiento, pero el Creador existe de por sí. Dios existe de por sí mismo, y creer en la existencia es lo primero que tenemos que hacer en esta batalla. Creer en Él. La batalla es una batalla por la verdad, por la fe y por la justicia. Es una batalla de ideas, pues actuamos conforme a lo que creemos, y en esta batalla nuestra alma es el botín. No se trata de ganar un territorio en la guerra que vivimos en la existencia, sino hay una batalla por cada uno de nuestra alma, cada uno de nosotros, una batalla espiritual. Dios verdadero es importante, pues Dios es la verdad, pero necesitamos encontrar a Dios. Necesitamos mantener y defender la fe, que es el camino hacia el cielo. La búsqueda de la verdad es el trabajo que debemos hacer para poder recuperar el cielo. Existimos porque Dios nos piensa, y nos piensa con amor, y nos ha hecho como nos ha hecho, no como nos sintamos. Nos ha hecho como somos, como a nuestros deseos se le antoje, no nos ha hecho. Nos ha hecho como Él piensa que seamos. Es imprescindible que nos demos cuenta hoy día de esto. Existe Él y nosotros existimos porque Él nos piensa y nos ama, lo repito hasta la saciedad, y nos piensa con amor, porque Dios es todo amor. El amor simplicísimo, la bondad infinita, el poder infinito, y no puede ser de otra manera. Si tenemos buena voluntad, no podemos quitar a Dios de nuestra vida, porque no podemos vivir sin Dios. Él es la vida. Bien, ahora vamos a darnos cuenta de René Descartes, del pienso, luego existo, que fue un gran matemático y un gran filósofo. Estableció las coordenadas que llamamos cartesianas, que podemos ver en la pantalla. Dispuso racionalmente el espacio sobre tres ejes X, Y y Z, y referenció lo que existe sobre cubos en tres dimensiones o en cuadrados en cada plano. Este es el teorema de Pitágoras, que podemos ver como el cuadrado de un cateto más el cuadrado de la otro es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí los cuadrados con símbolos blancos y negros, que hablaré más tarde. Y aquí vemos cómo René se preocupó de unas esferas, del empaquetamiento de esferas, para poder comprender la existencia. Y en la figura posterior vemos a la derecha cómo es un dibujo de un grabado que él hizo, o alguna persona asociada a él, en la que él veía la naturaleza como un continuo movimiento de partículas en espirales, y también con los cuadrados, que estos pues estamos de acuerdo. Descartes se ocupó de investigar este orden y entendía la materia como una composición de corpúsculos que, a modo de esferas en movimiento o de vórtices en remolino de espirales, conformaban la materialidad de nuestra realidad. Yo, al igual que él, he buscado y he tratado de comprender la existencia, y después de leer a Platón, a los filósofos presocráticos, a todo lo que he podido en cuanto a las tradiciones en la historia de la humanidad, y finalmente la Biblia. Y allá por el año 83 me puse en la tarea de investigar con maquetas para ver cómo se mueven las cosas. Comencé a investigar estructuras de orden, pero un orden geométrico a partir del movimiento que tenía que encontrar, y lo encontré. 12 esferas alrededor de una dada, es un poco como los apóstoles alrededor de Jesucristo, se mueven al movimiento de una sola. Es decir, nosotros ponemos 12 esferas y al mover la una se mueven las 12, siempre y cuando la del centro sea una sucesión en orden musical semejante pero más pequeña que las anteriores. Entonces, estos cubos
amarillos y blancos equivalen a los vacíos y a los llenos de estas partes que ven aquí. De tal forma que en este cuadrado, este cubo de abajo, pueden ver cómo la sí-no, diríamos, del Tao o de las estructuras que tenemos aquí mismo en los baños, en los azulejos, pues hay como un vacío lleno, como un odio-amor, como un sí-no, pero está cuantificado por esferas. Entonces, si yo muevo una de las esferas blancas, se moverían todas las blancas y las amarillas sería como una sucesión infinita, de tal manera que lo que encontré en ese año fue, yo estuve muy contento de haberlo hallado, un movimiento infinito y continuo, de tal forma que hasta el infinito más pequeño o hasta el infinito más grande, a un pequeño movimiento que yo haga, se enteran en Marte y en la última galaxia, porque esto es total. Bien. Descubrí esta geometría simple, que es la más simple, que es el empaquetamiento de Kepler, que puede haber en el espacio y que está ordenada en sucesiones de esferas conectadas que transmiten el movimiento y diríamos que se conocen entre ellas, porque al conocerse se transportan cosas. Este descubrimiento lo expuse en un libro que titulé La estructura del éter. Y el éter viene a ser algo así como la quinta esencia, la quinta esencia de la existencia, la luz de las estrellas, que llamaban los antiguos, la proporción del espacio vacío o del lleno, según se mire. Y entiendo que el vacío, después de todas las investigaciones que he hecho, está lleno y que la materia es algo como una carencia de perfección de movimiento que genera la quietud. Es decir, el mundo está inquieto y el vacío está lleno. De tal manera que cuando le quitas algo al lleno, surge la materia. Es un misterio de dimensiones, pero es como un mundo al revés. Algo parecido a las bienaventuranzas, que es todo lo contrario de lo que nosotros entendemos. Descubrí que el orden del espacio es semejante a una composición geométrica de esferas conectadas entre sí, moviéndose en orden musical de proporciones armónicas. Es decir, en las relaciones de intervalos consonantes como los de la música, de 3/4, 2/3 o 1/2, intervalos de cuarta, quinta y octava musical. He observado, curiosamente, que también esta geometría está presente en la pintadera canaria, porque el espacio de estos cubos de sino tiene dos puntos de simetría, o bien la diagonal del cubo, en la que salen triángulos como la pintadera, o la perpendicular a una cara, donde salen cuadrados. Bien, la conclusión de mi trabajo es en comprender el orden de forma de existencia y deduje que el espacio primigenio, previo a la materia, está en movimiento, produce quietud, como he dicho, y forma un tablero tridimensional de ajedrez. Aquí podemos ver en el título del libro cómo la esfera que antes le comentaba del interior es una sucesión, un tercio más pequeña que las exteriores, y entonces esto es como los piñones de una rueda de bicicleta. Mueves la de fuera y se mueve lo de dentro, y lo de dentro hasta una velocidad angular pasmosa en el centro. Pero a su vez estas 12 esferas están dentro de otra, con lo cual esto es un juego musical de maravilla, porque es como un reflejo de la belleza que existe. No es que todo lo que vemos, porque no lo vemos, tenga esto, pero esto existe. O sea, si no construimos estas esferas, todo se movería. Esta conclusión presenta para mí un gran interés y creo comprender un poco con ella la existencia del cosmos, la esencia de lo mismo a la que se refiere Platón en el Timeo, diciendo de ella que nunca nació y siempre existió cuando habla de la estructura del alma del mundo. Entiendo que a partir del movimiento podemos y debemos estudiar correctamente los fenómenos naturales, pues entiendo la existencia física como el resultado de interferencias. Deduje que el vacío está lleno, como he dicho, y que la materia tiene más vacío que el mismo espacio, y tuve objetivo comprender la realidad, la del ser, la realidad de la existencia, y encontré que la armonía y la música gobiernan el orden. Armonía viene del griego, que es armos y monos, que es fusión en la unidad. Esto también es muy importante, porque la unidad es la clave del reflejo de Dios, diríamos. La unidad es una cosa, tenemos que estar unidos los hombres entre sí,
pero también cuando busquemos algo tenemos que ir a la sencillez, a la simplicidad y a la unidad. Bien, entonces deduje que el vacío está lleno, en realidad del ser, la armonía gobierna el orden, reflejo de la presencia de Dios, que sostiene todo, y la naturaleza, sin embargo, está inquieta. Es decir, yo cuando estoy inquieto es que estoy nervioso, me muevo, no tengo paz, pero Dios no se mueve, Dios es la paz. Entonces hay como una antítesis entre este mundo en el que estamos nosotros insertos, en estas dimensiones, y lo que es la paz de Dios, que es el ser que se es de por sí. No podemos hacer ni de la ciencia ni de la creación, es decir, todas estas filosofías de energías, de fundirte con el cosmos. El cosmos es una creación, no es Dios. Pero estamos siendo engañados, mucha gente está siendo engañada porque nuestra alma es importante que se recupere con Dios, pero hay intereses dentro de lo que existe para que no sea así. Entonces nosotros tenemos que ser astutos. No podemos hacer eso, la razón no es Dios, la naturaleza no es Dios, aunque Dios la sostenga. La naturaleza es criatura y no la podemos adorar, como parece que ahora tenemos la Pachamama, la Tierra Santa, la ecología sagrada. Solo Dios es adorable porque solo Él es bueno. Esto también es muy importante. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque es bueno. La bondad es el reflejo de su ser. Todo lo que existe está encerrado en las entrañas de su misericordia, más profundamente que un niño en el seno de su madre. Y lo que más dolorosamente le hiere a Dios es la desconfianza en su bondad, como así se lo reveló él a Sor Faustina Kowalska en Cracovia el 4 de abril del año 37. La realidad de la existencia del ser va más allá de la materia y de la naturaleza. Platón, que aquí le vemos en el centro, en el fresco de la Escuela de Atenas de Rafael, en el Timeo, hablando de la esencia inmutable, dijo que nunca nació, siempre existió. Eso es Dios, el que nunca nació, el ser que se es, y sus atributos son muy sencillos, son tres fundamentalmente, que es bondad infinita, poder infinito y amor eterno. Bondad, poder y amor. Esta es la geometría que yo les comentaba que dicen sagrada y que corresponde con la simetría 3 de los cubos que yo les he citado, pero que no es Dios, no es sagrada. Es una geometría que es como se manifiesta la creación, pero no es Dios. Dios ha hecho que todo esté en constante movimiento, que haya un engranaje total de todas las circunstancias, pero no es Dios. Las esferas que yo he encontrado se mueven en todo lo infinito, pero no son Dios. Dios es diferente. Aquí pueden ver el estudio de mis maquetas cuando yo estuve trabajando para encontrar cómo es posible que exista un movimiento de interferencia, cómo podemos generar estructuras a partir del movimiento, que es difícil porque los sentidos nos indican por otro camino, a creer que este vaso es una cosa real y sin embargo está hueco, no tiene consistencia. Bien, antes he dicho cómo Sor Faustina le dijo Dios que era su misericordia más fuerte que la presencia de un niño en el seno de su madre. Y aquí he fotomontado la imagen de nuestro Señor Jesucristo en Dios Creador, porque Dios Padre y Él mismo están unidos. Bien, pues después de decir que Él es bondad, poder y amor eternos e infinitos, vamos a ver nuestra existencia. Vamos haciendo un poco de recorrido. Hemos intentado explicar lo que yo entiendo que es Dios, que en cuanto a su esencia creadora, a Dios Padre, diríamos, pero el problema le tenemos en nuestra existencia, no solo la de Dios. Es un problema grave porque los ataques que nosotros estamos sufriendo en nuestra sociedad son graves porque intenta todo lo que nos rodea que creamos que Dios no existe, que solo necesitamos el coche, la lavadora, el niño, la mujer, la televisión y el trabajo con un buen sueldo. Pero Dios existe y es nuestro destino.
Entonces, esta sociedad está deshumanizada. Se ha quitado a Dios, pero no nos damos cuenta. Somos muy torpes. El ser humano somos torpes. La inteligencia nuestra es mucho más pequeña que la de los ángeles. No nos damos cuenta. Bien. No existo porque piense, existo porque Él me piensa, Dios, y sé que Él es bueno, que me ama, es poderoso, es trinitario, se expresa, me crea desde la eternidad, por encima del tiempo, por eso también es importante, y no se desdice. Es decir, si Dios me ha creado, si yo existo, que existo, no porque yo piense, sino porque Él me piensa, yo ya existo en la eternidad, no voy a desaparecer. Por lo tanto, venzo al nihilismo, al indeterminismo. Dios no cambia, es inmutable y sus designios son inescrutables, maravillosos, llenos de misericordia. Me sostiene y existo por encima del tiempo y desde la eternidad, y no puede ser de otra forma. El que me piensa primero es Dios, por encima del tiempo. Si por un casual en el tiempo, en este mundo, Dios dejara de pensarme, yo desaparecería. Pero hay tres problemas que vamos a desarrollar un poco en este pequeño tiempo en cuanto a nuestra existencia, que son tres frases. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y para qué existo? Esto parece que son tres cosas sencillas, pero son muy profundas, porque hay mucha gente que no encuentra sentido a su vida. Hay mucha gente que no tiene una realidad de su identidad, no sabe quién es. Y hay mucha gente, sobre todo con el bombardeo de cambio de género que estamos sufriendo, de qué es lo que yo soy, si soy hombre, soy mujer, soy animal, si me siento gato. Son cosas que son graves, son obvias, somos personas, pero parece que la realidad hay que pellizcarse para ver si estamos soñando con lo que está pasando, porque lo que es evidente está siendo atacado. De tal manera que el ataque es brutal, no tiene otra palabra nada más que brutal. Bien. Estos tres qué, quién y para qué son muy importantes. Sí, aquí tenemos a Pinocho con su conciencia, el grillo que le mantiene despierto. Y bien, pues empecemos por qué soy. Yo soy un ser humano diferente de los animales y de las plantas y de la materia, eso está claro. Tengo memoria, entendimiento y voluntad, y esta última, la voluntad, implica libertad. La libertad es el sello de Dios. La libertad es una característica que me distingue del resto de los seres, pues a la vez de tener un instinto natural como todos los animales, pues también soy animal. Tengo una voluntad en libertad que está regida por mi conciencia, que distingue el bien del mal. Y puedo determinar cómo actuar, eligiendo a diferencia de los animales que actúan solo de forma programada e instintiva. Los seres humanos tenemos tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Aquí hemos visto cómo, hablaba antes de dimensiones, el cuerpo sería el cuadrado, el cubo del centro, el alma sería otro que le rodea el cuerpo y el espíritu como el alma del alma, diríamos, porque las dimensiones existen, estamos en las 3, 4 dimensiones, pero la cuarta dimensión es un cubo, es un hipercubo, es diferente. O sea, todos los movimientos y las historias es un mundo en la que ya la razón deja de poder actuar y la realidad está manifiesta en que hay más dimensiones. De todas maneras, yo di una charla sobre la teoría de cuerdas que supone 11 dimensiones matemáticamente. Yo no sé cuántas hay, tampoco soy matemático, pero está claro que tenemos alma, que no podemos pesar el amor que tenemos, ni podemos pesar el odio, probablemente, porque en el corazón del hombre existen esas dos tendencias, pero son cosas que ya no entran dentro de la lógica, que solamente depende de la cabeza. Me sostiene Dios encima del tiempo y el cuerpo, el alma y el espíritu se mueven. El alma mueve al cuerpo y el espíritu mueve al alma. Se trata de algo de así como unas proyecciones que engloban nuestro existir, pero van de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Es decir, en función de cómo tenga yo mi espíritu, se moverá mi alma
y se moverá mi cuerpo. Y por eso me quedaré con una cara o con otra, porque el cuerpo se va adaptando a las realidades que existen más allá de la dimensión. Esto es muy importante también. O sea, nos vamos configurando nuestros propios gestos conforme a la realidad sobrenatural o de dimensión superior que hemos elegido en función de lo que hacemos. Esto es otra cosa que voy a tratar. Mi espíritu manda mi alma y mi alma se mueve. Y mi alma anima, como significa la palabra alma, es animar. Anima, un ánima es un algo que mueve. Un muerto ya no mueve sus brazos. Yo digo, brazo, muévete, y como estoy vivo, mi alma mueve el cuerpo y actúa con mi cerebro y con todas las historias y con los músculos, pero realmente es la orden que mi alma, desde mi inteligencia, que no se puede pesar, comanda. Pero mi alma, a su vez, también está movida por el espíritu. Y ahí es donde hay un tema importante con relación a la religión que no voy a tratar porque sobrepasa el tiempo de esta conferencia. Mi cuerpo está sometido, como los animales, a los instintos naturales, sobre todo el de reproducción y de subsistencia. El padre Lorin tiene un vídeo precioso en el que cita cómo esos dos instintos son fuertísimos, son unos instintos que nosotros, al ser animales, los llevamos muy, muy fuertemente atados, y si no trascendemos, como decía Cicerón también, si no tenemos riendas al cuerpo, a los instintos, la vida se destroza, porque los instintos naturales tienden a este mundo salvaje de la selva, en la que el más fuerte muerde al pequeño y ahí se acabó todo. Es como brutal. Esta dimensión en la que vivimos del mundo-tiempo es un mundo complejo. Este tema es importante. Existe una inhabitación espiritual que se proyecta sobre mi alma en función de mi voluntad en mi libertad. Y todo esto va transformando mi ser, como dije antes, mediante las cosas que hago, porque somos lo que hacemos. Yo cuando me muera, que me moriré, como todos nosotros tenemos una fecha ya prefijada, que no sabemos, pues nos vamos a morir. Bendito sea Dios. Pero cuando me muera no me voy a llevar ni el coche que está con averías, ni este traje. Me voy a llevar lo que he hecho, solamente, mis obras. Y no somos conscientes de ello. Deberíamos de aprovechar mejor el tiempo. Pero mis obras las hago en función de mi voluntad, en mi libertad. Y todo esto va transformando mi ser, como dije antes, mediante las cosas que hago. Y así cada uno se va forjando su existencia temporal hasta que se le acabe el tiempo, que está, sin embargo, gobernado por el amor de Dios. Bien, hemos acabado con qué soy. Yo soy hombre. Y en el hombre engloba a la mujer, porque no hay que distinguir señoros, señoras y señores. Si son señores, se dice, no se dice. Otra desgracia que vivimos es la perversión del lenguaje, que es muy importante. La expresión que tenemos para comunicarnos, porque la comunicación implica el amor. Entonces, cuando se pervierte la comunicación, haciendo palabras nuevas que no significan lo que te deberían, es un trastorno mental que se está produciendo y que no teníamos por qué sufrir, pero es lo que va viniendo. Bien. ¿Quién soy? Porque dijimos antes qué soy, ahora vamos, ¿quién soy yo? Soy una persona que tiene responsabilidad sobre lo que hago. Soy lo que hago, como dije antes, y mis actos son lo único que me llevaré. Cuando se me acabe el tiempo, se me acaba la vida en este mundo. Y este tiempo no debo desperdiciarlo. Le debo utilizar para actuar bien, para ser bueno y así poder llenar mi vida de buenas obras, llenas de amor y de bondad, y presentárselas lleno de alegría a Dios el día que Él sabe en que tendré un juicio con Él particular, en el que, pues bueno, ahí veré toda mi vida y en su luz le pediré perdón, seguro, hay que pedir perdón. ¿Nos uniremos a Él? Espero que sí. Si Él nos lo permite, tras su juicio y su bondad y su misericordia y mi solicitud y arrepentimiento de perdón, probablemente yo pueda unirme con Dios. Él es quien sostiene mi vida, sabe más de mi vida que yo mismo, y su juicio sobre mis obras es certero,
porque Él gobierna todo lo que existe. Nosotros somos de Dios. Somos lo que hacemos y por eso antes de hacer algo tendríamos que pensar, ¿Dios estará contento con lo que hago? Esto también es importante. Hay cosas importantes. La charla que estoy dando es importante. Saber que quién soy es muy importante. Configura mi identidad y eso genera paz en mi corazón. O sea, cada uno tiene una identidad. Yo soy Fernando Morán. Cada uno de ustedes es como su padre le ha llamado. Y tiene Morán porque mi padre se llamaba Morán y mi abuelo Leopoldo Arias. Entonces tengo los apellidos que son como el pedigrí de mi familia. Todos nos afectamos unos a otros. Incluso el que yo les dé la charla, hable de lo que Dios me ha dado al corazón, es diferente que si no se lo hubiera dado. Cada uno afecta a los que le rodean. Pero cuando conocemos, nos da paz porque tenemos la identidad y sabemos quién somos. Si yo no supiera quién era mi padre, toda mi vida estaría meditando, me vendría al corazón quién sería mi padre, quién sería mi padre. Porque necesitamos a Dios, necesitamos a un padre. Es el conocimiento de mi historia, de mis ancestros, y todo se proyecta y afecta a mi ser. Esto es también importante para vivir con un paz interior. Porque la paz debe ser el primer objetivo de cada acto de la vida. Para decidir mi acción en las distintas situaciones, tengo que actuar con mi conciencia, distinguiendo lo que está bien y lo que está mal, y tras chequear a la razón y a los sentimientos, actúo en mi libertad, actuando como soy. Tengo una amiga que se llama Sor Virginia, que está cerca del Hospital Insular, que un día hablando con ella me dijo, soy, estoy, luego hago. Es decir, soy, estoy, luego hago. ¿Qué significa más o menos? Más o menos significa que si soy bueno, hago el bien y donde estoy, y eso es lo que soy, lo que hago. Ella va al hospital y acompaña a enfermos y basta su presencia para que la paz se extienda, porque ella ha hecho darle paz a esa persona y eso ya lo hace y al hacerlo es. Tenemos razón y corazón para testar. Vamos a ver las imágenes. Esto era como la orquesta. Antes hablaba de que no he puesto las imágenes, pero en el quién soy, estoy dentro de una orquesta. Y esta orquesta está pensada por Dios y somos diferentes. Cada uno somos un instrumento distinto. Tenemos dones, tenemos defectos, tenemos una historia, pero somos diferentes, sonamos de una manera diferente. Pero todos estamos dentro de una unidad que Dios comanda en toda la creación. Y esto es muy importante también, porque no nos podemos compararse un violín con un tambor, cada uno tiene su función, pero todos están tocando. Bien, entonces, tenemos razón, que es un poco el cerebro, y un corazón, para testar las circunstancias que vivimos, para decidir y actuar con nuestra voluntad, pero lo más cercano a la verdad en nuestro ser reside en nuestro corazón, curiosamente, porque el corazón no tiene neuronas, o sea, no está lleno de cosas para pensar, que habíamos iniciado esta charla con el pienso, luego existo, pero ese racionalismo se cae por su propio peso. Porque el corazón es muy importante. ¿Y por qué? Porque es el lugar donde reside el amor. Porque nosotros no amamos con la cabeza, amamos con el corazón. Y el amor es lo más importante de nuestra vida. Y ahí por encima, en la filosofía china, preparando la conferencia, vi como en internet, los chinos tienen algo especial con el corazón, como con luz. Y realmente la luz de la verdad se transmite por el corazón, no por el cerebro. Porque el cerebro nos engaña. Entonces, cada circunstancia la debemos de testar, tanto en el cerebro racionalmente, como que estamos en una sala que tiene el suelo de piedra y el techo de madera, como para ver qué es lo que estamos haciendo. O sea, y si realmente queremos estar aquí, o te vienen los sentimientos, te vienen los deseos, te vienen montones de cosas al cerebro, pero también al corazón. Bien. Y tenemos el testimonio de Santa Teresa que hablaba de la imaginación como la loca de la casa, como la cabeza. ¿Por qué? Porque en el pensamiento, ya pasaré más adelante de la charla,
es donde actúa el mundo sobrenatural o preternatural. Es decir, nuestra existencia no es material. El materialismo, el racionalismo, es un error enorme en esta sociedad que hemos heredado, porque estamos en el tiempo donde Dios nos ha colocado, pero tenemos que diferenciar y pensar y rezar, hablar con Dios que está dentro de cada uno de nosotros, porque somos de Él, Él nos sostiene y nos da la vida. Él está dentro de cada uno y por eso podemos hablar con Él en cada momento. No necesitamos ir a una iglesia o a un templo budista o a una mezquita o a donde te dé la gana. Dios está, mientras estamos vivos, dentro de cada uno. Una vez que nos llega el final de los tiempos que vivimos, nuestra decisión, conforme a lo que Él nos muestra en su verdad, determinará dónde queremos estar en la eternidad. Pero esto es muy bonito. No lo sabe todo el mundo. A mí Dios me ha dado de alguna forma la facilidad de investigar y estoy muy contento de haberme encontrado con todas las esferas conectadas, se mueven unas con otras, es una preciosidad. Y además que están en música. Y esto no lo sabe todo el mundo, porque Dios lo ha depositado en mi corazón. En el corazón, no en la cabeza. Porque cuando yo me he puesto a investigar esto, lo he hecho por amor, que es otra de las cosas que son importantes, porque nosotros en la sociedad, nuestro ser actúa como le dice Jesucristo, que es la manifestación de Dios, a María Valtorta, que es una mística en la Segunda Guerra Mundial. Le dice, María, la humanidad actúa de 3 formas, pero hay otra cuarta que es muy importante. La humanidad actúa por necesidad. El ser humano actúa porque trabajamos porque necesitamos comer. Por interés, si tú eres yo soy arquitecto, y tú eres director de una constructora, ay, qué amigo mío eres, es interés. Y por miedo, que es lo que está pasando en España. El miedo, por ejemplo, político, el miedo a... No voy muy deprisa porque me pueden poner una multa, pero el miedo en las dictaduras es terrible, porque están todos callados y quietos. Esos 3 comportamientos del ser, interés, necesidad y miedo, es como se mueve el mundo. Yo he ido a investigar movimientos de partículas, porque he querido encontrar con relación a la ciencia, descubrir cómo se mueven las cosas, porque las cosas se mueven, pero el mundo también se mueve y se mueve por estos 3 puntos. Pero Jesús le dice a Valtorta, el amor es otra forma de actuar. De tal forma que existen 4. El amor, que es el más importante, y otros 3 que pertenecen al mundo. El amor le pertenece a Dios y nosotros podemos mover nuestra persona con el corazón lleno de amor. ¿Para qué existo? Esta pregunta encierra un verdadero problema. Pues decimos, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué Dios me está pensando? Porque mira qué feo que me ha hecho, que yo no me gusto a mí mismo, o que tengo un grano en la nariz, o que me he quedado cojo, pues sí que me piensa, estoy cojo, o tengo un cáncer, yo qué sé. ¿Para qué Dios sostiene mi vida? ¿Para qué Dios? Porque otra clara evidencia, además de la presencia de Dios en todo, es la de que somos conscientes, somos conscientes de que no nos damos nosotros la vida. No podemos, no somos autores de la vida. Él es la vida. Sabemos que en nuestro interior está Él. La vida es un usufructo que tenemos. No nos podemos quitar la vida. La vida no es nuestra. ¿Pero para qué nos la da? ¿Y por qué nos da la vida? Ahí venía la orquesta en la imagen anterior. Ocurre que en su bondad nos crea con un plan para cada uno. Él hace un violín para que toque fino y un tambor para que dé un sonido grave. Tiene un designio y nos ha hecho distintos. La humanidad, sin embargo, somos todos como una inmensa unidad que debemos de tocar una canción. Y la canción es la del amor, la de la alabanza y la adoración para darle gloria a Él que nos sostiene la vida. El amor produce gozo. Cuando tú amas, cuando están enamorados cualquiera de ustedes, están llenos de alegría. Y sí es la forma de actuar del amor. Y Dios está contento. Y nosotros deberíamos estar todos siempre contentos.
Porque la alegría es la manifestación de la presencia de Dios. No la alegría de la algarabía, sino de la juerga, sino de una alegría que significa un gozo del corazón, que nos llena de esperanza. Bien, tenemos que unirnos porque el amor une. Sabemos todos que el amor une. De hecho, cuando se ponen juntos un hombre y una mujer, surge vida. El amor da vida. Si se ponen dos personas, ahora es un desastre. Deberíamos estar llorando por las leyes que estamos permitiendo que existan en esta sociedad que lleva un camino de muerte. Ahora se juntan antinatura. Es terrible. Es terrible porque estamos en una sociedad en la que se quiere legalizar lo que ataca la misma dignidad del hombre y va contra Dios. Porque si Dios le ha hecho a usted mujer y a mí hombre, si nos juntamos saldrá un niño. Pero yo no puedo actuar con mis sentimientos juntándome con otro hombre en un acto sexual. Está pervirtiéndose la relación interpersonal de los seres en cuanto a su esencia, y eso es muy grave. Va contra Dios, va contra la naturaleza, y eso no debía de consentirse en ninguna legislación del mundo. Y es grave esto que está pasando. Tenemos que unirnos en el amor. Seamos amor entre nosotros y la orquesta sonará bien. Nuestra responsabilidad es mantenernos limpios, sobre todo en el corazón, pues Dios nos da la vida para unirnos con Él en la eternidad. Al igual que yo me uno con mi mujer y salen hijos, cuando yo me una con Dios en la eternidad, no saldrán ya hijos porque saldrán canciones, porque ya no necesita los seres. O sea, mi ser está en la eternidad, pero la razón de ser de mi ser es unirme con Dios, no enamorarme de ninguna mujer. Me explico. Los sexos que tenemos, que tan batallado está con la sexología, son una cuestión que procede del pecado original. De tal manera que antes no había muerte. Antes no teníamos necesidad de trabajar, no existía el dolor. Y la reproducción de los hombres todavía no había comenzado. De tal manera que, desde mi punto de vista, la virginidad de la Virgen es la recuperación del plan de Dios en su forma de reproducir los hombres en su existir. O sea, la creación del hombre, hecha por Dios, ha tenido que adaptarse al plan que el hombre ha querido por el pecado original. Entonces, con el pecado original está caída la humanidad, sometida a una reproducción, y como todos los animales, se ha animalizado la reproducción. Pero el plan de Dios es, como me decía otra amiga, solamente con la palabra. Fijaros cuando la Virgen María se encuentra con el arcángel San Gabriel y que le dice la Virgen, hágase en mí según su palabra. Porque la palabra de Dios es amor y solamente con esa palabra ya produce vida. Es muy bonito lo que estoy diciendo, está nuevo, no estaba escrito, pero eso es mi corazón lo que entiende. Bien. Por lo tanto, seamos amor y la orquesta, el plan de Dios para cada uno, sonará bien. Nuestra responsabilidad es, tengamos limpio y estamos siempre respetando la libertad. Dios siempre respeta la libertad. Seamos libres y defendamos la vida, defendamos la libertad. Dios nos ama, Él nos sostiene y confiemos en que conoceremos el designio para nosotros que Dios tiene cuando nosotros tengamos limpio el corazón, cuando realmente en oración sepamos vivir en cada instante con su voluntad. El para qué de nuestro existir tiene su razón de ser en que somos importantes para Dios. Dios no ha hecho la orquesta al tuntún, la ha hecho sabiendo lo que hace y nos ha hecho como somos porque Él sabe. Nosotros tenemos que ser humildes y decir, bueno, pasa esto, pues bendito sea. Adaptarnos a lo que entendemos que va ocurriendo porque no se despista un pelo. Es otra de las frases que me importa decir aquí. Dios sabe todo
no se le despista un pelo de lo que ocurre. Por lo tanto, lo que ocurre, de alguna forma, está bien. Porque si Dios no quisiera que esto ocurriera, habría puesto impedimentos para que no pasara. Por ejemplo, cuando a San Pablo se le caen las cadenas que estaban esperándole bueno, a Santiago. Santiago es el que se le caen las cadenas porque le iba a matar Herodes. Le había metido en la cárcel, le habían puesto 80 cadenas. Como no estaba dentro del plan de Dios, Dios actúa y se le cae todo y sale de la cárcel y luego Herodes se cargó a todos los soldados. Pero eso, ¿qué pasa? Que el plan de Dios no era que Santiago muriera en ese instante. No sé si me explico. Vamos, creo que no me equivoco, que es con Santiago, a lo mejor me equivoco, pero bueno. Bien, él es el director de la orquesta. Es maravilloso, respeta nuestra libertad y si nosotros respondemos, la orquesta sonará bien, porque el amor es más fuerte que la muerte. Es evidente que existimos siendo pensados por su poder maravilloso, porque aquel que no, y vuelvo a decir, la bondad infinita, el poder infinito y el amor eterno, metámonoslo en nuestra mente y en nuestro corazón a fuego, porque con esos 3 convencimientos de que Dios es así, nadie nos quitará la fe. Es el sustento de la fe, nuestro convencimiento de su bondad. Fíjense que el enemigo de Dios, cuando quiere destruir a la humanidad, le sugiere a Eva que Dios no es bueno, porque si ella come del fruto será como Dios, porque Dios se quiere guardar sus prevengas, pero el amor ahí la está engañando. Y ella está suponiendo que Dios no es bueno, porque el amor siempre da. Y está suponiendo que le está diciendo Dios no es bueno porque es malo, porque se quiere guardar para él y no dártelo a ti. Es muy fácil, pero Dios es bueno, es infinitamente bueno, es infinitamente poderoso, que la única que cree en ese poder es la Virgen, porque está sin pecado, porque el pecado nos ha dañado el alma y nosotros no tenemos fe, pero ella aguantó la resurrección de su hijo. Los apóstoles, si a mí me viene un sarraceno y me corta la cabeza, ustedes dirán, este ya se murió. Si la Virgen hubiera escuchado que yo iba a resucitar con la cabeza puesta, pues estaría pensando que la palabra de Dios es más fuerte. Y la palabra de Dios es fuerte porque es Dios mismo. Entonces, esto también es importante, que alimentemos nuestra fe con la oración y con la confianza llena de alegría. Bien, hemos visto que el mundo sobrenatural, el mundo natural está también regido por el mundo sobrenatural, como hablé antes un poco de proyecciones. Pero es evidente que existe la corrupción y está en la muerte y claro, pues esto es lo que les he comentado antes, que es por causa del pecado original. El mundo no es eterno, está limitado, igual que nosotros. Nosotros no somos eternos en cuanto a nuestra materialidad. Nuestro cuerpo no es eterno, de hecho se va deteriorando y tiene un fin en el tiempo, acabamos. Y, por ejemplo, decía el cura de Ars, ya aprovecho, una cuestión, la sexualidad nos tira mucho a todos. Pero el cura de Ars, en el último libro que he leído, suyo un poquito, hablaba diciendo, mira, te atrae mucho porque nos atrae la belleza, nos atrae el instinto. Pero dice, imagínate dentro de 60 años cómo está. Por ejemplo, pues ustedes pueden ver el cuerpo de Carlo Acutis, pero está maquillado, le han maquillado, pero realmente yo he visto el corazón está destrozado, pero sigue existiendo. Ya, o sea, se tenía que haber vaporizado por voluntad de Dios, no ha sido así. Pero Dios, que dispone todo, pues va manteniendo la realidad del cuerpo como es lógico, nos vamos envejeciendo. Es como decía Marino Restrepo, que es un gran orador, un prodigio de Dios en nuestro tiempo, decía que todos estamos condenados a muerte, igual que Carlo Acutis. O sea, eso es una cosa que está clara. La muerte nos ronda y cada día somos un poco más viejos, decía Marino. Y sin embargo, pues tú échale cuando la sexualidad, el deseo contra el sexto mandamiento, contra la tentación de la seducción de la carne, que es enemiga del hombre, como enseña la Santa Iglesia, pues dices, bueno, y este señor
o esta señora dentro de 80 años la querré igual. O sea, tanto es el amor que tengo yo, o tanto es el deseo, o tanta es la atracción. Vamos a suponer que han pasado 50 años, ¿cómo se encontrará? Si estará en el esqueleto. ¿Por qué voy a ofender a Dios? ¿Por buscar el placer? ¿Por la concupiscencia de la seducción de la mirada? Porque es el instinto el que nos está traicionando. Si nosotros damos rienda suelta a seguir esa... O el dinero, porque el que es avaro, pues dice, ¡ay, dinero! O sea, ¿qué voy a hacer yo con este dinero dentro de 80 años si no lo tengo? No me lo llevo a la tumba. No soy faraón. Bien, así pues, la corrupción y la muerte están presentes y no son Dios, son un mal espíritu que por causa de nuestra se introdujo solo durante un tiempo, porque tiene los días contados. El mal tiene los días contados. El espíritu del mal no es eterno. O sea, es eterno en el infierno, en el mal, pero no en esta creación. Esta creación es limitada, científicamente demostrado. Tiene un principio, o sea, habíamos dicho cómo Platón enumera a Dios como el que nunca nació y siempre existió. Pero esta naturaleza donde estamos ahora nació con el Big Bang o lo que te dé la gana, no sé cuántos miles de millones de años, pero tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final. Igual que cada uno de nosotros estamos con sentencia de muerte, tanto nosotros en nuestra persona, pero que no es tu ser, es tu persona en cuanto a tu cuerpo, porque tu alma sigue viviendo, el alma es eterna. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ese alma necesita la unión con Dios, que teníamos cortada por causa del pecado original. Nuestra unión con Dios, que es el deseo que todos tenemos si queremos tener la paz y el amor, está cerrada por el pecado. Y el pecado solo lo restaura Dios cuando se hace persona en Jesucristo a través de la Santísima Virgen María. Entonces, esto es muy importante, que nosotros como cristianos, como católicos, anunciemos a los que tenemos al lado, a los instrumentos de la orquesta, oye muchacho, te has confesado, porque cuando uno se confiesa, viene Dios Espíritu a limpiar el espíritu, mi espíritu, y lo llena de luz, que estaba con oscuridades terrenales, o vete tú a saber de qué. Están los espíritus inhabitando en mi espíritu. Porque el cuerpo, está claro que si yo no me emborracho no se llena de alcohol. Si yo cojo 3 ginebras, me paso con el coche, me pilla un guardia civil, me pone a soplar y mi cuerpo tiene partículas de alcohol que me llevan a la cárcel. Algo así, semejante, pasa con mi alma. Si mi alma comete pecado, se estropea. Porque el espíritu que he permitido que entre dentro de mí no es un espíritu bueno. Es un espíritu de pecado, es un demonio, es una sanguijuela que me está chupando la sangre y rompiendo las tripas, una rata. Y si le mantengo mucho tiempo, voy a quedar destruido porque me va a trastornar hasta la cabeza, hasta la manera de pensar. Por lo tanto, es fundamental que permanezcamos en gracia de Dios, porque tenemos el gran regalo de Dios de haber venido a morir por nosotros y perdonado mis pecados por su poder espiritual a través de la Santa Iglesia con la imposición y la absolución de las manos de un sacerdote. Yo cada vez que me encuentro con alguien le pregunto, ¿cómo vas? ¿Te has confesado? ¿Por qué? Yo no creo en los sacerdotes. Bueno, pues no creas en los sacerdotes, pero el poder de Dios es real, es un poder espiritual. No te lo voy a demostrar, pero cuando Jesucristo se apareció resucitado en el cenáculo con las puertas cerradas en medio de sus apóstoles, les impuso las manos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Es un espíritu que está sobre el alma de ellos, pero quedaron ungidos con el poder de perdonar los pecados. Entonces, ese perdón que Jesucristo resucitado instituyó en sus personas queridas, los sacerdotes, sigue siendo transmitido. Es como la wifi del Espíritu Santo, que solo los sacerdotes tienen el poder de consagrar la Santa Hostia, de consagrar cada uno de los sacramentos. Y cuando un sacerdote te perdona, es Dios mismo quien te perdona y tu alma queda limpia con tu espíritu limpio y reluciente. Bien,
Estoy hablando del mundo espiritual. Aquí tenemos una figura. El mundo espiritual es indemostrable, está por encima de la razón, por encima de la naturaleza, es sobrenatural o preternatural. Lo sobrenatural es aquello en lo que Dios está y lo preternatural es la parte espiritual con toda clase de espíritus. Por ejemplo, San Agustín decía los espíritus planetarios, porque, por ejemplo, el dios Marte, no he querido entrar en esta charla sobre lo que he podido investigar sobre todas las tradiciones de los dioses, porque sería un lío meter aquí mucho jaleo. Pero Marte, por ejemplo, que es el martes, es el dios de la guerra. Venus, que es el viernes, es el dios de la seducción, ¿no? Y así todos. El lunes es la luna, que es una planeta, en fin, Mercurio es miércoles. O sea, no son casualidades los lenguajes y las circunstancias. Bien, si tenemos buena voluntad, Dios nos concederá llegar a la comprensión de la verdad, porque la verdad, como Pilatos le preguntaba a Jesucristo, ¿cuál es la verdad? Como el relativismo, diciendo, bueno, es que la verdad, vete tú a saber si existe. Es lo mismo que Descartes, que pienso, luego existo, pero la verdad cada uno la interpreta como le da la gana. O Schopenhauer, todos los filósofos de la última ola. La verdad es en sí misma, es igual que Dios, es el camino, la verdad y la vida. Está en la palabra de Dios, la verdad está en la Biblia la Biblia es la verdad, la Biblia católica, porque hay muchas Biblias, hay Biblias satánicas también. O sea, hay Biblias de todo tipo, pero si cuidamos que no haya sido adulterada la palabra, encontraremos la verdad a través de la Biblia que tenemos que leer cada día, como dice la Virgen en Medjugorje. Bien, tenemos que ser sencillos, tenemos que tener buena voluntad, porque cuando vienen los ángeles que existen, porque por ejemplo, los saduceos no creían en la existencia de los ángeles, era una casta rica y adinerada y materialista en la época de los judíos, en la que no creían que existieran los ángeles. Los fariseos sí creían, pero claro, y hoy día pues casi nadie. Bueno, ahora hay una ola de espiritualismo que sí que creen en los ángeles, pero es una nueva era, que creen en poderes de chakras, de geometrías sagradas. Bien, es cuando por lo menos busca a Dios, o buscan. Nosotros tenemos que dar ejemplos de amor para que encuentren lo que Dios nos ha regalado con la Eucaristía, que Carlo Acutis se encargó de poner ahí en los paneles. Entonces, bueno, pues no tenemos que despreciar a nadie, tenemos que amar a todos, a aquellos que han decidido, pues eso, no seguir un camino del bien, sino buscar por avaricia, por interés o por miedo, yo qué sé, el mantenerse no actuando con el bien, sino actuando con el mal en su conciencia, pues tenemos que pedir por ellos a Dios para que puedan cambiar y poder unirnos todos dentro de esa orquesta que tiene que sonar bien. Para eso estamos. El acercamiento a conocer la verdad no será dado a aquellos que sean orgullosos. Platón dijo que el conocimiento es un recuerdo de la verdad de la que ya el alma participa en otro estado anterior de su existencia. Platón es muy importante que lo leamos. Pero como el orgullo es la antítesis del amor y es ciego, nunca podrá alcanzar la verdad. Es antagonista, es como la luz y la sombra y no puede haber luz donde está la sombra. Así pues, como la razón participa de la naturaleza caída del hombre, hablábamos antes de Santa Teresa, la loca de la casa, solo con ella nunca podrá alcanzar la verdad, pues ésta es ciega para las cosas espirituales y por eso el racionalismo y el materialismo engañan al alma del hombre y no le llevan al camino del amor, que es el cielo. El bien es Dios y existe. Y esto es muy importante, porque te encuentras con gente que te dice Dios no existe, yo soy ateo, yo soy agnóstico, quita para allá, no creo en la iglesia, ni en los curas, ni sí que creo en Dios, pero me da igual. Pero claro, son gente maravillosa que están torpes. Tenemos que amarles y rezar por ellos, por lo menos. O sea, hablar con Dios, que sabemos los que tenemos fe. Yo tengo fe porque es un regalo que Dios me ha dado. Pues soy un afortunado. El otro que no la tiene, pobrecito. Tengo que rezar por él. No me voy a poner contra él. Todo lo contrario. O sea, tenemos que ser buenos. Hay que repartir lo que Dios nos da. Es todopoderoso, lo puede y el ángel caído puede lo que Dios le permite. Porque el enemigo nuestro y de Dios no es todopoderoso. Por ejemplo, en el Yin-Yang, en el taoísmo, hay dos fuerzas que
o el mismo Heráclito, por ejemplo, en la filosofía griega, decía que hay dos contrarios, el bien y el mal, como la pobre gente de las sectas secretas hacen estos cuadrados blancos y negros, como el vacío y el lleno, como el amor y el odio, como dos fuerzas contrapuestas que forman toda la energía de la existencia, pero no son iguales, porque el ángel caído es un ángel que es una criatura, que está caída, que es el mal, y que está rabioso y no puede, está haciendo lo que quiere, porque Dios le dio libertad y no quiso estar con Dios. Entonces Dios permitió que existiera sin su presencia, que es un misterio que Dios haga, yo no lo sé, pero cómo Dios sostiene al malo, no a la persona, porque nosotros somos unos afortunados que estamos vivos, tenemos que estar contando y bailando por la vida, y cada minuto es un regalo, pero el espíritu malo es malo. Es como si viene aquí un león hambriento, nos come a todos. No le vas a pedir, oye, no comas a Juanita. Te destroza, nos destroza a todos. Y nuestra sociedad se ha instituido haciendo sociedades secretas que adoran al malo. Porque estamos en ese tiempo. Es terrible, es terrible. Van contra la vida, están haciendo leyes contra la vida. Es un desastre. Estamos en los tiempos finales, supongo yo, porque si sigue esto además desaparecemos todos. Bien, el espíritu caído trabaja con su odio para ser adorado por el hombre. Esto es importante, porque es envidioso de Dios. Nosotros debemos adorar a Dios porque es bueno, pero nunca el que es malo. Y el malo quiere ser adorado porque se hace sus malos. Se mete dentro de ellos a través del espíritu malo, con su libertad. Si yo quiero hacer el mal, si yo me convierto en un ladrón, a mí un aparejador me decía, don Fernando, ¿por qué no metemos aquí 1.000.000 de pesetas en la época que lo ponemos aquí y lo certificamos? Y dice, ¿pero tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? O sea, si yo accedo a esa seducción, me convierto en un esclavo, en un malvado, en un esclavo. Por eso Dios nos libera. Entonces tenemos que ser buenos. El amor une, el odio separa, los que odian son esclavos del odio y aunque estén juntos nunca estarán unidos porque tienen miedo. Los que odian se imponen, doblegan, fuerzan, dominan al pobre con su poder material, pero nunca se unirán a Dios, que es la unidad del amor. Los que odian estarán juntos, pero no estarán unidos. Se odiarán entre ellos, pues no estarán lejos de Dios, que el amor, pues estarán lejos de Dios, que es el amor, que está situado en las antípodas del odio. El odio, el orgullo, la avaricia, la impureza, la envidia, la ira, la gula, la pereza son espíritus contrarios a la justicia y a la paz. Generan todo tipo de desgracias, dolor, sufrimiento, muerte en este mundo que está sometido al tiempo. El espíritu malo en sus diversas formas tiene permiso para administrar y gobernar el mundo. Y esta naturaleza que no obstante presenta la belleza reflejando el amor de su creador, sabes que está atacada. La naturaleza no es Dios, y lo repito, este universo, con toda la belleza de las galaxias, no es Dios, pero en él nos encontramos, se encuentran nuestras almas desde la caída del pecado de Adán y Eva. Pues antes no teníamos muerte, estábamos por encima del tiempo, pero ahora, por nuestro pecado, este mundo creado por Dios está en quejidos de parto, como dice la Escritura. Está lleno de dolor, sometido al tiempo y a la muerte. Todos los hombres que sigan al espíritu malo serán manipulados en su mente, en su cuerpo y en su conciencia, con un camino de muerte física y de muerte eterna. Y la muerte de su espíritu, sin embargo, después de ella, no dejarán de existir, porque seguirán existiendo, porque lo que Dios pensó, dando libertad, quedará mantenido por la voluntad de Dios. Pues Dios respeta la voluntad de cada uno de nosotros. No es un tirano, da libertad. Es misericordioso y en su misericordia nos envió a Jesús, como ya dije, que nos obtuvo la salvación. Pese a ello, si la criatura decide prescindir de Dios, Dios va a respetarle su libertad y la criatura se quedará sin Dios eternamente, más allá de esta vida, pero existiendo. No dejará de existir, pero lo hará en su voluntad manifiesta durante la vida con odio, rencor y miseria eternas, en sufrimiento indescriptible si no se arrepiente y pide perdón mientras le dure el tiempo de esta vida. Y esto es muy importante, porque yo no me confieso desde hace 5 años, pero ¿ya qué estoy esperando?
Porque si salgo como un sacerdote de aquí de la diócesis, hace poco se cayó, se dio en la acera y ya se ha muerto hace 4 días. O sea, ¿a qué esperamos para tener nuestro espíritu en la presencia brillante y llena de gozo del amor de Dios, de la presencia eucarística, de la presencia de la confesión, del regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo? O sea, no es que yo quiero conocer. Otra cosa importante es, dentro de los engaños a los que estamos sometidos, es una raíz de dirección, es que el conocimiento te lleva a Dios. Mentira. El conocimiento no te lleva a Dios. El demonio sabe muchísimo y no está con Dios. Porque el conocimiento te llena de, pues eso, de aire. Porque no se trata de conocer, se trata de amar. El conocimiento te da seguridad, pero si no tienes amor no te vale para nada, como dice San Pablo. El amor es lo importante. Los dogmas, otra cosa contra la creencia en Dios, es el relativismo. El orgullo, que es la firma de su esencia, ha sembrado un trastorno mental con formas intelectuales aparentemente verdaderas pero falsas. El relativismo, ya me queda muy poquito, el relativismo niega intrínsecamente cualquier verdad absoluta, que es el tiempo que vivimos. Porque claro, te dicen, oye, lo que ha pasado no es lo que tú te crees, porque yo lo he visto de otra manera y no es lo mismo que tú has visto. Entonces, la realidad de lo que existe, tú la ves de una manera y yo de otra. Por lo tanto, no es realidad. Eso es una mentira, es una falacia. Porque Dios, en su luz, desde su perspectiva, forma la realidad. Dios nos sostiene. Estamos todos en Dios. Entonces, Dios existe, la verdad existe. La verdad es la verdad desde Dios. Él es el que es verdadero. Y desde ahí podremos... Por supuesto que es relativo cómo la ves tú a cómo la veo yo, pero eso no importa. No voy a negar la verdad porque yo la vea diferente a ti, pero seamos humildes. Es que es una tentación a través de la razón para negar la existencia de la verdad, para negar la existencia de los dogmas. ¿Qué es un dogma? ¿Saben ustedes qué es un dogma? Yo sí lo sé. Yo estoy esperando. Yo estaba en Ámsterdam. Hay un dogma que se titula Quinto y último dogma mariano de la historia. ¿Saben cuál es? María, corredentora, medianera y abogada. Eso lo tiene que proclamar el Santo Padre. ¿Cuándo? Dios sabe, pero será. Claro, pero ella es corredentora. El pueblo lo sabe, igual que la Inmaculada. En Zamora fue... Pero está muy atacado. ¿Por qué está atacado ese dogma dentro de lo que es la Iglesia también? Porque hay fuerzas enemigas, dentro y fuera. Porque no quieren las fuerzas enemigas, el espíritu malo, que nosotros nos llenemos de paz. Porque ella en Ámsterdam se apareció a Ida Perdeman, por ejemplo, una señora que ya murió, y le dijo, cuando este dogma, que es un bueno, antes les voy a decir que es un dogma, cuando tú dices, yo no soy dogmático, la iglesia están trasnochados, son medievales, está lleno de dogmas y de mandamientos, de cosas. Dices, ¿qué mandamientos? Un dogma no es más que proclamar la verdad. Estamos hablando de la verdad, de la libertad, de la vida, de la existencia. Y el dogma es la confirmación por parte de la iglesia, que es el pozo de sabiduría, no el pozo, la fuente de sabiduría de nuestra vida y de amor. La iglesia proclama que esto es verdad, que la Virgen subió al cielo, que la Virgen es inmaculada, que la Virgen es Madre de Dios. Y lo proclama en un concilio. Y lo proclama el Papa. Bueno, pues estamos a la espera de la proclamación del quinto y último dogma mariano, que es María corredentora, medianera y abogada. Cuando este dogma sea proclamado, dice ella, porque es otro misterio de la historia y del tiempo, porque ya está por encima del tiempo ya, porque está en la eternidad, yo os daré la paz al mundo, la verdadera paz, la gracia y la redención. Es decir, el mundo cambiará. Fijaros qué difícil. Fue difícil que el Papa consagrara a Rusia, porque estaba el tratado de la Ostpolitik, que no se podía citar a la palabra Rusia contra ella, porque había un tratado en la época de Juan Pablo VI. Pero finalmente
Ha tenido que ocurrir la guerra para que un papa, ya no sé cuántos años, desde 1917, que dijo la Virgen la petición de que se proclamara, que se consagrara Rusia a su corazón, pues ocurrió esto, que cuando la ha consagrado, pues ya ella tiene poder, porque a través del Papa ella puede ayudarnos. Pero si no lo hace la Iglesia, si no lo hace el Papa, ella no puede. Ella no puede llevarte al cielo si tú no quieres ir, porque ella siempre respeta nuestra libertad. Ella ha dicho, cuando sea proclamado este dogma, que es una manifestación de la verdad, de que ella es corredentora, medianera, porque está entre Dios y los hombres. Es como un sacerdote es el que está entre Dios y los hombres, pero no es sacerdotisa, es la madre de Dios. Entonces, fijaros qué difícil es que sea proclamado ese dogma dentro de la Iglesia, tan atacado teológica y físicamente. Que no hay más. Bueno, pero hay que rezar para que esto sea así, porque ella dijo, igual que en la Milagrosa de París, en 1830, salían rayos, desde Ámsterdam salen 3 rayos, que es la gracia, la redención y la paz, que es la nueva creación. Porque la creación tiene que volver a ser como Dios la pensó, porque está estropeada. Creo que me he explicado sobre nuestra realidad en el mundo. Esto es importante que lo transmitamos. Bien, las fuerzas del mal inundan el corazón y la conciencia de los hombres, negando la existencia de todo aquello que se pueda sentir con los sentidos o de comprender con la razón, y engañan la mente del hombre, intentando que el hombre admita el razonamiento de que la verdad no existe, que es falso argumento, de que todo es relativo y que cualquier cosa sea observada por seres diferentes y por tanto tiene percepciones distintas. Pero este argumento no tiene en cuenta que la verdad es la verdad misma, percibida por Dios en su realidad. Pero como para el relativismo Dios no existe, la verdad es relativa y por lo tanto la verdad no existe. Y la gente se queda tan pancha. Se quedan tan panchos porque viven sin Dios, viven sin verdad, viven sin sentido, buscando a ver cómo tengo un gustito, me he enamorado de un hombre, o ahora es que yo me siento cabra y es una locura la que vivimos. Se podría decir que este engaño del espíritu malo ha ido operando meticulosa, sutil y sofisticadamente, con paciencia a lo largo de la historia, hasta nuestros días, en los que la perversión alcanza límites nunca vistos. El materialismo, un mundo sin Dios, necesita de una doctrina e ideología en la que la materia sea el mismo Dios. Por eso la ideología de género es una religión atea, es decir, sin Dios, en contra de Dios, y dignifica y endiosa la materia, que es criatura, y organiza una gran mentira tratando de adorarla. Mediante la ideología de género, el espíritu malo está intentando ser adorado e intenta pervertir la naturaleza con actos contra natura que son intrínsecamente malos. Ataca la vida en todas sus formas y corrompe las mentes, y sobre todo las mentes de los pobres jóvenes y de los niños. Hay una llamada de Gloria Polo, y acabo, de oración intensa por los niños, porque ella dice que como que el infierno se ha vaciado y es tremendo la batalla espiritual que estamos viviendo en nuestro día. Este espíritu, queriendo suplantar a Dios, pretende ser adorado y coloca sus símbolos hasta en los agrarios, que ahora veremos. Esta es una existencia de un hada con Pinocho que hemos tenido. Esto es el dios dinero y la adoración de los Baales. Esta es la adoración de la geometría sagrada. Estos son las sociedades secretas, que pobrecitos, que están, pues eso, esclavos de su avaricia, de su ansia de poder, de su dominio. Es un drama porque son hermanos nuestros todos, y esto es un rito de iniciación que te quitan los pantalones y uno nunca pone una cuerda al cuello, bueno, no sé. Son dramas. Esto es una sociedad secreta en Londres con los cuadraditos que yo he encontrado ahí en el centro, que significa adorar la naturaleza. O sea, ¿qué Dios es ese, mofa? No me acuerdo cómo se llama, pero está el hombre. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Y la sorpresa, yo acabo de venir de Medjugorje y me encontré con una coreana que es un encanto, que se llama Gracia, y me manda una foto del santuario franciscano donde estaba rezando, que es este, que no me acuerdo el nombre, y cuando me manda la foto y veo esa foto con la pirámide de los cuadraditos,
me quedo impresionado, porque está metido dentro del tuétano de nuestra estructura, que la Iglesia tenía que estar brillante de amor, de luz, y está metido dentro. Y aquí en el santuario por fuera los cuadraditos blancos y negros, porque la naturaleza no es Dios, estamos sometidos a mentiras y estamos viviendo, pobrecitos. Tenemos que rezar mucho, 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 porque a Pinocho se le iban creando orejas de burro, a medida que iba haciendo burradas, y al final les vendían, los hombres se materializan y son vendidos. Una persona que solamente piensa en la materia, a las personas las ve como una cosa, las utiliza y las usa y las tira, porque no le importa, que es como estamos viviendo nuestra sociedad. Sin embargo, la Eucaristía nos da la vida, nos da la luz, es la presencia real de Cristo, porque, decía la Madre Trinidad, ¿qué es más difícil a Dios, hacerse hombre o hacerse cachito de pan? La Madre Trinidad fundó la obra de la Iglesia y ella dice esa frase. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es más difícil para Dios? ¿Dios lo puede todo? Yo creo que sí. Se hizo hombre en Jesucristo. Y no puede hacerse cachito de pan, porque mi cabeza no lo entiende, mis ojos no lo ven, pero es Dios, mi corazón lo siente. Ahí está en el sentimiento que yo sé que Él es Dios. Dios está entre nosotros, en el amor, en el pobre, en el que sufre y en la Eucaristía, y en la Iglesia, y en cada misa. Tenemos que adorarle, tenemos que amarle, y Él resucitó. Hay ángeles que estaban en su tumba, que son seres sobrenaturales, llenos de luz, con María Magdalena. Él es luz, resucitado, y su madre nos ayuda para encontrarle. Y fundamental es que oremos, que recemos, que la invoquemos, que ella es corredentora, medianera y abogada, y la debemos todo, porque ella es nuestra madre, es la madre de Dios, y la que nos da la luz y la felicidad. Y con esto acabamos. Muchas gracias por su atención y les si tienen alguna duda, alguna cosa, alguna pregunta, sí. Dígame. Fernando Morán. Fernando. Vamos a ver, son los reyes, son su excelencia Juan Carlos es el rey de España. Entonces, el rey de España, si está en gracia de Dios, tendrá a Dios dentro. Si no está en gracia de Dios, tendrá demonios dentro. Nosotros elegimos qué es lo que queremos ser. O sea, pero ¿cómo queremos estar? Usted mismo. Hoy soy santo, mañana no. O sea, por eso Dios nos ha... Somos muy torpes. Tenemos que querernos, nunca contrariarnos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno. Sí, así Platón lo entiende. Sí. Bien, buena pregunta. Yo a esta incógnita que planteas la respondo de la siguiente forma. Imagínense que yo me pongo a cantar. Empiezo a desafinar porque canto horroroso. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que yo desafino cuando canto. ¿Y por qué se van a dar cuenta? Es una cosa que llevamos dentro. Nuestra alma conoce la armonía, conoce la belleza, la consonancia de las notas. Cuando yo digo do, re, mi, fa, no puedo decir ah. O sea, cuando yo hago que las bolas, las esferas conecten unas con otras en su punto de consonancia, de concordancia, están reflejando la armonía. Y esa armonía el alma la conoce. Nuestra alma está sellada desde la eternidad que estábamos, que ahora estamos sometidos al tiempo, porque tenemos una oportunidad para poder recuperar el cielo. ¿Me explico? O sea, la vida, que tal y como yo la entiendo, es una oportunidad de Dios a mi alma para recuperar el cielo a través de mis buenas obras. Entonces, yo sé la verdad dentro de mí
porque estoy hecho a imagen y semejanza de Dios y me ha puesto la conciencia. Entonces, yo recuerdo las cosas que mi alma, que es eterna, ya desde la eternidad, conoce. Cuando me doy cuenta de la verdad, puedo o adherirme a ella o rechazarla en mi libertad, porque la vida es un momento de libertad para elegir mi destino final. Es lo que yo entiendo. ¿No me has entendido? Mi punto de vista, si te vale, no sé. ¿Algún? ¿No estás de acuerdo? Bueno, pues dinos cómo te parece. Estamos en el pensamiento de Dios, ¿Mm? pero vamos surgiendo, ese pensamiento de Dios va surgiendo y tenemos ese principio cuando nacemos, o sea, cuando nos concibe nuestros padres, en ese momento es cuando El alma el surge. pensamiento de Dios se hace obra. Y Es un a misterio. partir de ahí sí Sí. ya seremos eternos. Pero eternos antes, no, eso seríamos Dios. No, Nosotros no, 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 no. O sea, no cuando somos eternos, somos yo no, vamos a lo mejor precisamente Dios, sí, o sea, Dios sí me ha yo pensado a mí tienes razón. en su momento, Me pero explico, yo empezaré a ser correcto. cuando me concibieron padre o madre, en ese momento. Y para que eso ocurra, efectivamente, tiene que ir conectando todas esas personas que anteriormente han podido ser para poder yo llegar a ser. O Ok, sea muchas desde gracias. el principio del mundo, en algún momento la gente se ha ido conectando para ir naciendo Para ciertas que tú personas existas. que Dios ha pensado. O sea, yo, por ejemplo, tengo 4 hijos y esos hijos yo algunas veces digo, uy, ¿por qué me casé con este hombre? Y digo, muchas veces digo, yo, aquello fue que, como dice, casamiento inmortal, la venció baja, pues es un poco como que, efectivamente, ¿por qué yo dije aquella cosa y por qué conocí por casualidad a esta persona? Pues porque Dios lo puso en mi camino y de esa manera tenía él pensado que iban a venir esos 4 hijos que a su vez pues Estoy de acuerdo con usted. Discúlpeme porque antes me he expresado mal, porque yo no existo desde la eternidad, existo desde que Dios me creó. Es decir, yo soy criatura, tengo un principio en el pensamiento de Dios que lo que yo entiendo es que no está sometido a este tiempo. Es decir, cuando Dios me creó, el tiempo que vivimos como tiempo limitado no existía, porque esta naturaleza ha sido trastornada por el pecado, diríamos. Entonces se ha trastornado la naturaleza y en este trastorno que vivimos, las almas que Él había creado en un número determinado, cuando se ha completado ese número de misericordia de Dios, Él hará el final del mundo, diríamos, con el juicio final. Pero tenemos un principio y un fin. Le agradezco su intervención y más o menos está claro que cuando hay un acto de amor, Dios interviene y el alma aparece en ese momento. Yo no sé si en ese momento la crea Dios, porque quién sabe que estamos hablando de cosas que no podemos, no tenemos capacidad. Claro, alma externa, o sea, o también espíritu, según parece. sí, Hay cosas que todavía yo pensaba alma y cuerpo nada más, sí, pero bueno, que efectivamente cuando uno empieza a ser, es completo, hombre. Y por eso también pienso que creo en la resurrección de la carne, como dice el credo. O sí. sea, mi unión con Dios no hace disolverme en Dios, Uh -huh. sino que Dios me ha creado Su persona. persona, sí, 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 sí. Y en eso es lo que me parezco a Dios. O sea, porque ¿quién es persona? Dios, tres personas. Pues nosotros somos personas y por eso somos como Dios, en el sentido de Somos hasta reflejo de Dios, Dios está los en nosotros. animales no son personas. Estamos de acuerdo. Aunque algunos le llaman que su hijo es Está muy ¿verdad? bien su intervención y le agradezco y tiene razón, aquella de ella. Yo lo que pienso también al respecto es que hay que diferenciar entre eternidad, que el eterno solo hay tres padres, entre Jesucristo y su Santo Espíritu, y entre ser un alma inmortal, que es lo que somos. Somos almas inmortales, que una vez creadas ya no morimos nunca más, la nuestra alma no muere, pero sí que las crea Dios Padre Todopoderoso, que Él es el creador, Él es el Claro. creador de ellos. Tenemos un Entonces, principio y todo ya eso vivimos la eternidad con Él, sí. Estoy de y acuerdo. otra cosa también importante que quiero comentar en cuanto a que la Virgen María es corredentora,
Claro, claro, por eso es el tema del dogma, porque es la Iglesia la que tiene el control de la verdad, vamos, la manifestación. Todavía no es, estamos en el tiempo esperando, claro. Hay que rezar mucho. Porque, Santa Madre Iglesia es madre ante todo. Y es la que dirige claro. nuestro pensamiento, nuestro sentir, la que nos situará. Si eso realmente es un dogma, hay que dejar tiempo a la Iglesia, Ujú. porque la Iglesia tiene sus comisiones de Sí, estudios mucho claro, 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 es los teólogos. que esperan no solo años, sino siglos con apariciones, con manifestaciones. Claro. Nosotros estamos en nuestras casas, entramos, salimos, cocinamos, cogemos el coche, pero ellos están profundas en el estudio y les lleva años, siglos y mucho tiempo Estoy de para acuerdo. después poder confirmar una cosa. Co significa en igual naturaleza. Por ejemplo, un coautor quiere decir, o coautores de un libro son autores a la vez. Yo pienso que la redención es una obra divina. Divino solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Ah, Santo. sí. Que eso lo decida la Iglesia. Yo creo que nosotros no deberíamos hablar de esto. Creo que no deberíamos de decir algo que está en función. Bueno, yo soy iglesia, nosotros somos iglesia y tengo la capacidad de expresarme y de opinar. Lo que yo diga no es la verdad. Es decir, el dogma lo dirá el Papa y cuando, de hecho, nuestra religión, si tú no crees en el infierno, pues ¿qué haces en la Iglesia Católica? Hay mucha gente que no cree en el infierno, pues que sean honrados y que se vayan, que sean protestantes o yo qué sé. O sea, ¿quién te ha obligado a estar dentro de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, para estar dentro de ella, tienes que asumir los dogmas. Por ahora, la Iglesia no ha dicho que la Virgen sea corredentora. Por lo tanto, si tú no crees que, o usted no cree. Claro, por lo tanto, esto no es un problema. Pero sí que sería un problema si usted no cree en la virginidad de la Virgen. Porque, ¿qué hace aquí? Si no cree que la Virgen es virgen, pues váyase a otro lado. Porque no, es que yo quiero entrar aquí porque quiero que lo contradiga. Pues que no. O sea, la manifestación de la verdad es un misterio que Dios va haciendo a lo largo de la historia. Entonces, los dogmas no es que seas dogmático que va contra la democracia, sino que un dogma es una manifestación de la verdad. Y es una alegría para todos porque que la Iglesia, que es sabia y es madre, proclame la verdad. Es que es maravillosa. La verdad es Dios mismo y la tenemos en la Iglesia. Sí. Sí. Mm. Sí. Bien. Le contesto con una frase muy sencilla. Ya se lo he dicho al anterior interventor que ha intervenido. Yo la primera vez que fui a Medjugorje en el año 97, la experiencia que tuve fue de tal calibre que cuando yo vine le decía, porque si a usted, que tendrá coche, me imagino, se le estropea el coche, le lleva al mecánico y le dice 800 euros. Dice, ay, por Dios, si no tengo que me llego, se los gasta para que el coche le funcione, ¿verdad? Ah. Pues yo cuando fui a Medjugorje pensé, mira, esto es un lugar de tal calibre que se te estropea el coche, se te estropea la lavadora, fíjese, estar sin lavadora. Se te estropea y lo que se te estropee, como el mecánico te va a decir 800 o 2000 euros, dejas la máquina estropeada, dejas el coche estropeado y te gastas los 800 euros en ir a Medjugorje, que es lo que cuesta. O sea, gástese 800 euros y no mire a ver más tiempo, porque los regalos que Dios le tiene esperando para usted, para su alma, creada hace los años que fuera, pero en el momento en que usted pise Medjugorje, el regalo no se lo puede imaginar, porque además es la Santísima Virgen la que te lleva. ¿De acuerdo? O sea, Medjugorje, vaya usted y compruebe. Espera, que está aquella primera. Vivenciales y adentro, hacia afuera. Eso te quería preguntar. La pregunta es un poco difícil porque me suena muy difícil. Todas las personas dicen todos somos alma de Dios y yo lo creo que sí. Lo que pasa es que hay dos caminos, como tú ya lo dijiste, el bien, bueno, no se trata de que estemos en el mal o en el bien,
y Dios te pone pruebas que a veces súper complicadas y súper que a veces, pero después con el tiempo, la madurez, la conciencia, la espiritualidad y demás, te da los valores que siempre lo tuviste, pero te da una fortaleza, que te lo digo porque estamos en confianza en el buen sentido de la palabra, que a veces tú, tiempo atrás, era imposible que tú hicieras o yo hiciera un montón de cosas y después Dios nos ilumina. Yo creo que a todos los ilumina, pero como tenemos el libre albedrío y como Dios respeta, ¿sabes? No es que Dios es malo o está, no sé si me entiendes. Sí, le entiendo perfectamente. Dios es infinitamente bueno, respeta nuestra libertad. De seguir o no, y que Él tiene paciencia, nos está esperando, porque nosotros somos muy torpes, todos. Entonces, pues Él está esperando a ver cuando Él puede actuar. El que es bueno no fuerza nunca. Tú no puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Usted no puede entrar al cielo a gorrazos ni irse al infierno si no quiere ir. Si no quiere ir, pedirá perdón, que es fundamental. Pedir perdón a Dios tienes que reconocer. Para permanecer eternamente con Dios, tenemos que pedir perdón. Es muy importante pedir perdón. Que no pase un día si ha pasado alguna circunstancia rara, perdonarnos entre nosotros y pedir perdón a Dios y confesarse también. Claro. Muy bien, ¿alguna cosa más? Sí. Yo quería comentar respecto a cuando dicen que el conocimiento no te lleva a Dios. El conocimiento es una forma también de llegar a Dios. Sí. El Señor nos ha hecho inteligentes. Sí. Y el saber, el buscar, el conocer, es una forma de encontrarte con Dios. Estoy de Es un acuerdo. medio que Dios nos pone. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque el conocimiento es un regalo de Dios. O sea, Dios conoce todo. Cuando participa su conocimiento con nosotros, que es lo que ocurre cuando nosotros sabemos, cuando nosotros recordamos, reconocemos, recordamos lo que teníamos en conocimiento ya antes de estar en este estado que estamos, un estado bastante problemático, ¿no? de problemas. Pero el conocimiento lleva a Dios. O sea, es que la sabiduría no es solamente practicar el amor, que es la única riqueza, sino también conocer el don de ciencia, todos los dones del Espíritu Santo son importantes porque la alegría de Dios la manifiesta, pero nunca conoceremos a Dios plenamente. O sea, Dios es Dios distinto y distante. O sea, es una preciosidad que Dios sea como es. Y hay una frase que le digo, por ejemplo, que me decía la Madre Trinidad también, que es una joya de persona, una teóloga maravillosa, dice, ya murió, dice, en el cielo todos están contentos de que el otro conozca más que tú o que tenga más riqueza que tú. Entonces, y aquí en el infierno están todos envidiando y odiando porque el otro sabe más que tú. O sea, nos tenemos que querer como somos, como Dios nos ha dado los dones. A uno le da el don de conocimiento y a otro no, pero no es por conocer mucho vas a estar más alto en el cielo, es por amar. El amor es la piedra angular, pero el conocimiento apoya para que tú puedas no equivocarte, que estamos llenos de errores. Otra cosa, sí, otra cosa. Es que cuando estamos, yo también creo que nosotros nacemos en el momento de la concepción. Sí. Y empezamos a existir y que estamos llamados a ser eternos, no solamente alma, sino nuestro cuerpo, porque así lo prometió el Señor. Sí. Abriré vuestro sepulcro en el último día, en el juicio final. Es un regalazo. Nosotros también resucitará y seremos eternos también con nuestro cuerpo. Sí, lo que pasa... Pero el problema del cuerpo es el problema de la materialidad, porque nuestra carne y en realidad la realidad material está sometida a la corrupción. Ahora, nuestro cuerpo será un cuerpo incorrupto. O sea, ese es fíjense, yo he estado, por ejemplo, en el cuerpo incorrupto del beato de San Simeón, no el beato, sino el santo San Simeón, que cogió al niño Jesús en sus brazos, y su cuerpo está incorrupto.
Y es como una participación ya de la resurrección, de alguna forma. Marino Restrepo, que es otra persona maravillosa, dice que es por la sangre que se queda incorrupto. Solamente se quedan incorruptos como Beato Acutis en un misterio de Dios que no es explicado por la ciencia. Pero esta corrupción no es como la de Lázaro, que... Cuerpo sería un cuerpo glorioso, como en la transfiguración se manifestó el Señor. Claro, Es lo que tú comentas. claro. Ahí el cuerpo, o sea, ahí Era glorioso, no como ahora. es la materialidad que no es mucho problema, porque lo que pasa es que cómo va a ser. Cuando usted tenía 15 años, dicen varias videntes, una que cuando aún no está cojo, ya cuando resucita está, está con la pierna, o sea, no le falta la pierna, el otro que estaba enfermo ya no está enfermo, o sea, la felicidad en el cielo con el cuerpo. El cuerpo le recuperaremos en el juicio final, o sea, al final de todos los tiempos. Ahora, cuando uno se muere, su alma está esperando a ver cuándo llega el tiempo del juicio final, de la resurrección total, pero estamos contentos. Sí, bueno. Tenemos que mantener muy puro el cuerpo. El cuerpo es un problema para todos, porque participa de la naturaleza animal, que está con los instintos. Por ejemplo, si usted es guapísima y yo estoy seducido por la belleza, pues tiene un problema usted misma, porque todo el mundo se va a acercar porque usted es guapa, no porque tenga un corazón de oro, que a lo mejor lo tiene, ojalá. Me explico. O sea, no es, o sea, la belleza, la aspiración del alma del hombre es lo bello, lo bueno y lo verdadero, como lo dice Aristóteles y Platón. Pero claro, la belleza, también Luzbel, qué bello es. O sea, de hecho, en Medjugorje, por ejemplo, se aparece, y en varias apariciones, incluso en Fátima, pues, se me apareciendo con la Virgen María, el bicho malo. O sea, no se engaña. Pero la belleza tenemos que buscar la belleza interior. Lo primero que la Virgen en Medjugorje, cuando la preguntan los niños, ¿por qué eres tan bella? Y dice, porque amo, porque amo. ¿Alguna más? Como Platón. Sí, sí, estamos de acuerdo. Muy buena. Estoy de acuerdo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Que dice, somos un vaso, el vaso es de Dios y Dios el sediento. El Señor nos llama constantemente a cada uno de manera especial. Y la vida para con Dios es un recorrido único, el hombre es un misterio, que tiene la conversación con cada uno de manera especial y la manera, además, de llegar a Él es infinita de cada persona. Muchas gracias. Tengo que decir que Dácil ha hecho unos papelitos, no sé si todos los habrán cogido, pero que es muy interesante tener esos papelitos para ver qué es lo que te toca el corazón. Sí, sí. Y también tengo unos libros aquí de la Santísima Virgen María, de unas revelaciones, que se llama El Padre Stefano Gobi, a los sacerdotes mis hijos predilectos, en los que, por ejemplo, con el tema de la corredención, ella misma habla, está con el imprimatur, y habla de lo maravilloso que es, pues eso, el vivir la consagración a ella. Eso yo desde aquí les invito a todos a que se consagren, a que decidan regalarle la vida como la Virgen Santísima hizo a Dios a través del Arcángel San Gabriel. Aquí está la esclava, pues eso es consagrarse. Aquí está yo, toda mi vida, tómate la regalo, tú la llevas, yo te obedezco, soy tu esclavo. Y eso es lo que les invito y con eso cerramos. El que quiera el libro, aquí se lo puedo dar. Y nada, muchísimas gracias por su asistencia y ha sido un placer para mí poderme expresar. Gracias.